María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas, Radio Lo Mejor. Este viernes 26 de octubre del año 2018, todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, RCR.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir ampliamente durante la mañana de hoy en rueda de prensa, luego de la agresión en Bolívar. La dirigente de 20 Venezuela, lo destaca el Nacional, como principal titular, aseguró el régimen intenta crear una situación de terror colectivo. Fueron agredidas 25 personas en el ataque del grupo oficialista. María Corina Machado, que fue golpeada y robada junto a su equipo mientras realizaba una actividad en la Plaza Bolívar de Upata, dijo: me quieren muerta, pero yo los quiero vivos para que paguen. La dirigente de 20 Venezuela denunció a través de un video que el atentado que sufrió fue planificado y ejecutado por la alcaldesa del municipio Piar de Bolívar. Lo que pasa en Venezuela es muy sencillo. Las mafias, esto está entre comillas, se apoderaron del Estado y ahora es una mafia, afirmó. De esto vamos a conversar sin duda alguna durante la mañana de hoy. 21 expresidentes de Europa y América tildan a Venezuela de Estado criminal. Ayer el Parlamento Europeo aprobaba una de las resoluciones, si no la más dura, que recordamos con relación a Venezuela, entre otras cosas, pidió una autopsia internacional para determinar la causa de la muerte de Fernando Albán. Habrá que ver si el fiscal designado por la constituyente va a responder o va a amenazar a los eurodiputados. Evidentemente lo decimos con ironía, tomando en cuenta la cantidad de dudas que hay con relación a este caso. También destaca el diario El Nacional lo que está ocurriendo con PDVSA, despacha gasolina sucia que daña los vehículos, es un trabajo especial. Hay que decir que nombraron nueva junta o modificaron junta directiva de la principal industria de nuestro país, según Gaceta Oficial, y la mayoría no son conocidos en el área petrolera. De esta manera, evidentemente, no hay voluntad política para resolver el problema de fondo. A esto hay que sumar las manifestaciones. Ayer, otra vez, los trabajadores en la calle, producto de la situación económica de nuestro país. Andrés Velázquez nos acompaña, me dicen, ya está en la línea telefónica, él es dirigente nacional de la causa R, gobernador electo por Bolívar, aunque no reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, un gran abrazo y a la orden. Pues mucho interés de escuchar una primera reacción de su parte acerca de lo que ocurrió justamente en esta entidad. Seguramente escuchaba las declaraciones que dio ayer María Corina Machado luego de ese ataque brutal en su contra y contra las personas que la acompañaban. Ella advertía: me quieren muerta, pero yo los quiero vivos para que paguen. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lo primero es repudiar, por supuesto, el hecho. Y luego de haber visto el caso de el concejal metropolitano Fernando Albán, de haber visto el tema de las torturas, las persecuciones, la prisión, ahora este cobarde ataque contra María Corina Machado en el Estado, sencillamente la conclusión a la que llegamos es que el estado de terror al que quiere llevar el régimen para atemorizar al pueblo venezolano está en marcha, pero creo que se equivoca, porque ayer mismo, en horas de la tarde, convocamos, y digo convocamos porque contribuimos efectivamente a convocar durante todo el día a una concentración que resultó ser masiva, exitosa, de una especie de repudio al acto en sí mismo de violencia contra María Corina, y se logró una excelente y extraordinaria participación de la población y de distintas organizaciones políticas que fueron especialmente a brindarle solidaridad a María Corina Machado en este, acto cobarde, bochornoso, con
y por supuesto de repudio a esta dictadura. Que haga lo que haga por esa vía de la violencia, no va a detener a los trabajadores en el reclamo por sus derechos laborales, como efectivamente ocurrió en la Plaza Caracas, en la capital. No va a detener a los trabajadores de Guayana en las calles todos los días haciendo el reclamo, no va a detener a los sectores de la salud, de los maestros, no los va a detener porque es un descontento generalizado y el pueblo, hay una sola voz, quizás en este momento no se exprese con la contundencia necesaria y la movilización que se requiere en la calle, pero es indudable que ha sido creciente el malestar de la población, porque al final de cuentas lo que ha venido haciendo el régimen con un plan que ellos denominaron recuperación, crecimiento y bienestar económico, que el pasado 20 de este mes acaba de cumplir 2 meses de haberse establecido y que vamos a ver los resultados, han sido totalmente una estafa para la población venezolana. Eso tiene, por supuesto, a este pueblo molesto y esto al final de cuentas tiene que materializarse en una gran solución que no va a estar en modo alguno en una mesa de negociación, como insiste Maduro en montar ahora, acompañado por algunos otros sectores que dicen ser de oposición, pero que no son más que colaboradores al fin de cuentas o cómplices de este estado de dictadura en el que vivimos en Venezuela. Sobre este tema quería preguntarle a Andrés Velázquez porque, bueno, han publicado abundante información acerca de este negociador, Jim Toole, supuestamente especialista en conflictos, que llegaría a nuestro país la próxima semana, una iniciativa promovida por el denominado Grupo de Boston. La mayoría de los sectores, incluso ayer, el Parlamento Europeo coincidía en asegurar que no hay condiciones para dialogar en este momento en Venezuela. De hecho, en el documento, en esta resolución a la que hacíamos referencia, recordaban que ha habido 2 intentos previos de llegar a una solución política a la crisis en Venezuela con la mediación del Vaticano y mediante un diálogo político nacional en República Dominicana que fracasaron claramente. La pregunta que yo le hago a Andrés Velázquez es si ustedes en la causa R han sido convocados a algún tipo de reunión, encuentro con este negociador la próxima semana. Bueno, primero fuimos convocados con el senador Bocó, que vino recientemente, hace unas semanas atrás, y 3 organizaciones políticas, Voluntad Popular, Primero Justicia y la causa R, firmamos conjuntamente una carta pública, una carta que la enviamos y que hicimos pública finalmente, rechazando tal reunión y tal invitación a diálogo como lo planteaba este senador. Y te puedo adelantar, vamos a hacer exactamente lo mismo con este otro especialista en resolución de conflictos, porque tal como lo dice la Unión Europea, aquí no hay condiciones para eso. Esta película la hemos visto ya, María Alejandra, muchísimas veces. Este guión lo conocemos. El régimen, en este caso Maduro, quiere de nuevo ganar tiempo. Y Maduro sabe que se le viene encima el 10 de enero, está tratando de ver de qué manera encuentra algo que le dé cierta legitimidad para montar el show, el show este que va a montar de la nueva juramentación como presidente, porque sabe que el mundo no le reconoce eso. Venezuela no le reconoce ninguna elección presidencial. Aquí hubo sencillamente un fraude, una simulación electoral a la cual el país le dio la espalda. Y Maduro no tiene ninguna legitimidad de origen para los efectos de hacer un acto de juramentación nueva como para 6 años más de presidente. Entonces está tratando de ver qué negocia, y ya sabemos en lo que andan, que si va a ofrecer dentro de 2 años un nuevo proceso electoral, pero que lo juramenten. Incluso han llegado a plantear la posibilidad de que
disuelven la Asamblea Nacional Constituyente, regresan a sus parlamentarios a la Asamblea Nacional legítima y allí mismo iría Maduro a la Asamblea Nacional a juramentarse. Ahora, yo quiero ver quiénes son los que van a hacer, quiénes de los que dicen ser de oposición van a prestarse para ese juego, porque aquí, y no es que yo niegue la posibilidad de una conversación, porque si este especialista en resolución de conflictos viene a proponer que nos vamos a sentar para que Maduro salga del poder y pasar a establecer un gobierno provisional de transición, bueno, podemos considerarlo y podemos hablar. Pero mientras eso no sea así, mientras no sea la separación de Maduro, el desalojo de Maduro del poder, bueno, aquí no hay nada que hablar en absoluto. Y la pregunta que yo hago públicamente, no solo a quienes están en esa línea, sino al propio pueblo venezolano, ¿es alguien hoy día capaz de creerle a Maduro algo? Maduro es un embustero. Maduro ha negado hasta la situación de crisis económica que tenemos, porque según él lo que hay es una guerra económica contra él. Maduro ha negado las enormes manifestaciones de ciudadanos saliendo de este país. Eso es mentira. Esas son fotos trucadas porque los enemigos de la revolución lo están montando. Maduro niega absolutamente todo. Aquí no pasa nada, aquí no hay hambre. Con alguien que no tiene ni siquiera la sensatez, que no tiene el aplomo, que no tiene la hidalguía de aceptar efectivamente que eso está ocurriendo en Venezuela, ¿quién se puede sentar con un embustero de esa calaña? Nadie, efectivamente. Entonces, le pregunto a Andrés Velázquez, en primer lugar, ¿qué interlocutor válido queda en el gobierno? Porque ciertamente, en el caso concreto de Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, dice hoy una cosa y mañana la contraria. La pregunta que yo le haría es, ¿qué sector en el Ejecutivo queda como interlocutor válido? Eso no en primer lugar. sano. Y en segundo lugar, ¿qué partidos, sabe usted, estarían dispuestos a acompañar a esta juramentación que estarían organizando para enero del año 2019? Bueno, ya hemos visto algunos soltando prenda por ahí, que son los mismos que están en este cuento del diálogo nuevamente, porque creen que van a venir a engatusar al pueblo venezolano otra vez con ese cuentico. En eso anda la gente de Falcón, anda Nuevo Tiempo, andan estas organizaciones, pues ahora se empató Claudio Fermín también. Este grupo que igualmente participó en los procesos en el proceso electoral anterior, que ya andan vendiendo abiertamente este tipo de salida como si fuera una cosa novedosa. Y te digo, y no es que no solamente no solo no le creemos a Nicolás Maduro, es que allí no hay a nadie a quien creerle, ahí no hay hueso sano. ¿Quién le puede creer, por ejemplo, que vuelvan a poner a Jorge Rodríguez, este otro embustero y burlón? Ni pensar en Diosdado Cabello, imagínate tú. Entonces, y allí no hay absolutamente nadie en quien creer. Por eso es lo que digo, que aquí la solución para resolver esto de manera definitiva está en apostar en nuestra propia fuerza. Nosotros hemos venido planteando el tema de la huelga nacional, la cual estamos trabajando, estamos hablando de todo un proceso de transición, no solo el proceso de transición como propuesta, ya de trabajarla de una buena vez. Estamos apostando a la presión internacional. Creo que alineada la presión internacional, la presión interna de la cual seamos capaces de organizar, promover, de articular todo este conjunto de movilizaciones, de protestas y de reclamos a nivel nacional desde el punto de vista social y desde el punto de vista político, y la presión institucional, porque yo creo definitivamente que aquí hay reservas morales en esas instituciones que han sido corrompidas y pervertidas
Bueno, sin embargo, creo que allí hay reservas en nuestras instituciones que también nos pueden perfectamente ayudar a la presión necesaria para que cualquier tipo de encuentro sea de verdad hacia una solución definitiva, no a un paño caliente y no para que Maduro persista o conviva con sectores de oposición en el poder. Ahora, yo le pregunto a Andrés Velázquez sobre este tema de la huelga general, conversando ayer, por ejemplo, con Pablo Zambrano, de la Federación de Trabajadores del Sector Salud, quien estuvo en esta protesta frente al Ministerio del Trabajo, decía que en el marco del encuentro que han convocado entre 7 y 8 de noviembre, bueno, no está planteado discutir ir a huelga general. De hecho, él advertía que en lo personal no estaba de acuerdo. ¿Por qué ha sido imposible, bueno, coincidir o hacer coincidir objetivos en torno a esta propuesta que viene impulsando la causa R? Lo escuchamos. Bueno, aquí hay dirigentes sindicales que creo que, yo no sé si es que se la dan de puro o qué cosa, pero Pablo Zambrano es un activista de Primera Justicia, en primer lugar. Y en segundo lugar, yo le hago un llamado ya no solo a Pablo Zambrano, sino a todos los dirigentes sindicales del país. Están en su legítimo derecho, promuevo, apoyo, respaldo, doy motivación necesaria, es legítimo el reclamo que hacen todos los trabajadores del país, de cualquier tendencia política, legítimo que hagan su reclamo frente a la violación o desconocimiento de sus derechos laborales establecidos en contratos colectivos, en la ley del trabajo y en la propia Constitución, y respaldados por los acuerdos internacionales que firma Venezuela con la Organización Internacional del Trabajo, que también son ley que asiste para los trabajadores. Ahora, deben entender los trabajadores que más allá de cualquier reclamo que aquí se haga para que se reconozcan sus derechos, el tema no concluye allí, porque pueden lograr que el régimen ceda y les dé unos aumentos nuevos a cada uno de los trabajadores. Pero ¿resolvió eso el problema? ¿Resolvió eso el problema de la libertad? ¿Resolvió eso el problema de la democracia? ¿Resolvió eso el problema de crisis institucional, donde no hay ninguna institución en el país prácticamente donde acudir a poner una queja o hacer un reclamo? ¿Resuelve eso el problema de nuestros hospitales? ¿Resuelve eso el problema del transporte público? ¿El problema de la economía? Pueden poner, bueno, los millones que quieran de aumento salarial, que eso se lo traga, eso es devorado, eso se evapora inmediatamente porque la hiperinflación se lo traga. Entonces, deben entender que la gran solución también está en el tema político, porque y en la solución política que demos definitivamente a esta crisis que el país está viviendo en este momento, porque no es que yo logré mi problema, resolver mi problema y luego doy la espalda y me aíslo de todo el país. Eso es una equivocación. Dirigente sindical que hoy, a estas alturas, no entienda que en hiperinflación no hay sueldo que valga, que no hay libertad ni democracia sindical en una dictadura, que vivir en democracia y en libertad es lo que permite el bienestar y el progreso de los trabajadores. El que no entienda que esta dictadura ha liquidado el valor del trabajo como tal, entonces, bueno, definitivamente es, por decirlo menos, alguien que no mira más allá de sus narices, o un egoísta que está pensando solo en resolver mi problema y los demás que se las entiendan. Gracias, Andrés Velázquez, como siempre, clarísimo, dirigente de la causa R, expresando opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el ataque a este grupo de 20 Venezuela, María Corina Machado, pero también hablando sobre este nuevo intento de diálogo que promueve el Ejecutivo Nacional y, bueno, lo que está ocurriendo efectivamente con los trabajadores. Seguir más lejos, como destaca el Diario Nacional, ayer reconocían que con 1.800 soberanos no se sobrevive. Recordar que solo hace 2 meses el gobierno anunció un incremento desproporcionado de salario sin consultarlo con nadie y, bueno, hoy la canasta básica familiar ya supera los 44.000 bolívares soberanos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más,
Palabras menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y esta semana veíamos rueda de prensa de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios FACUB advirtiendo acerca de lo que podría denominarse como radicalización del conflicto. Esto lo vamos a aclarar con nuestra invitada, efectivamente por reivindicaciones salariales, pero además frente a la intención del gobierno de eliminar la contratación colectiva de prácticamente todos los sectores del país, a pesar de lo que está consagrado en la Constitución. Keta Estefani nos acompaña. Ella es secretaria de Actas, Memorias e Información de FACUB, además profesora de la Universidad Central de Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias por la invitación al programa. Pues mucho interés de conocer en qué va a consistir, y usted me corregirá si me equivoco, esta radicalización del conflicto ante la negativa del gobierno a discutir con ustedes las tablas salariales que entiendo habían aprobado meses atrás. ¿Qué puede comentarnos? Sí, la tabla última, la del mes de julio, la impuso el gobierno con una federación gobiernera de maletín, pero es la última que se ejecutó. Existió de hecho, se pagó, porque el FACUB ha estado planteando que el salario debe partir de la canasta básica, pero esa que se planteó la aplanaron aún más, es decir, la pusieron peor a raíz del paquetazo del mes de agosto. Entonces lo que nosotros estamos demandando, junto con todos los sectores laborales del país, es el respeto a las convenciones colectivas, a los acuerdos, a las actas convenios y a los derechos ya consolidados de los trabajadores. No solamente se están violando esos acuerdos, esa tabla de julio, se están violando de primas y derechos y la interescala que vienen de años en los distintos sectores laborales del país. Entonces es una situación que trasciende inclusive cualquier aumento simple de salario, porque aquí lo que se está violando es la libertad sindical, el derecho de los trabajadores a definir sus condiciones de trabajo y los derechos progresivos y los derechos intangibles laborales que están en la Constitución Nacional. Esa situación ha llevado a que todos los sectores, que ya se venía trabajando en una articulación de los distintos sectores laborales en función de la consigna del salario digno que adelantaron el sector universitario y el sector salud antes
antes del mes de agosto, antes de las vacaciones de agosto, pero que nuevos sectores se han sumado para defender esos derechos, que son derechos humanos, que forman parte de los derechos sociales, que trascienden cualquier gobierno, porque tienen que formar parte de cualquier programa o en el siglo XXI, que pretenda ser democrático, que pretenda generar libertad y generar derecho ante la población. Entonces esa situación ha generado esta articulación de distintos sectores, y cuando nosotros estamos hablando de profundizar el conflicto, estamos hablando de aumentar, intensificar la protesta en la calle. Nosotros tenemos además un problema adicional que también lo tiene salud, que es la destrucción de nuestras instituciones. Es decir, así como están destruyendo los hospitales, están destruyendo las universidades, y hay una lucha a la vez por la defensa, en el caso nuestro, de la universidad, así como en el caso del sector salud, están defendiendo el derecho a la salud. Aquí es una lucha de derechos que está desarrollando los trabajadores, los profesores, estamos articulados con todos los sectores de trabajadores, y nosotros vamos a profundizar la lucha a través de las acciones de calle. No descartamos ninguna forma de protesta, nosotros tenemos un repertorio de protesta que incluye los paros, que incluye pancartazos, que incluye clases magistrales, todo ese tipo de acciones nosotros la vamos a desarrollar. Hemos acordado en la Comisión de Estrategia, con base en decisiones de nuestra Junta Directiva, esa profundización del conflicto, y el llamado que nosotros hacemos es que a eso lo logremos en todas las regiones donde ya montamos las intergremiales y las intersectoriales, que nosotros hagamos eso de común acuerdo con todos los sectores laborales, porque esta es una lucha realmente de los venezolanos. A los venezolanos le están violando su derecho al trabajo digno, al salario digno, a la libertad sindical, a la libertad de asociaciones. Simplemente el gobierno está desconociendo todos esos derechos. Ahora, varias inquietudes. Decía Andrés Velázquez en el corte anterior que los dirigentes sindicales deben entender, palabras más, palabras menos, que en tanto no ocurra un cambio político en el país, no habrá incremento salarial o acuerdo con el gobierno que garantice calidad de vida, menos aún en pleno proceso hiperinflacionario. ¿Ustedes, puertas adentro en FAPU, han dado esta discusión o no, en lo absoluto? Sí, yo creo que la posición de Velázquez, en primer lugar, eso de decir que los trabajadores deben entender, es partir de que los trabajadores no están de acuerdo con lo que plantea porque no entienden. Desde aquí nosotros comprendemos perfectamente esa situación, pero él se queda corto, porque un cambio de gobierno no garantiza tampoco el cumplimiento de los derechos, y puede venir un gobierno mejor o peor, y esa es la experiencia que tenemos en Venezuela. Es decir, lo que nosotros estamos poniendo sobre la mesa son elementos programáticos. Si nosotros queremos ver que las organizaciones políticas defiendan también esos derechos, es decir, el hecho de que aquí se produjera un cambio de gobierno no significa automáticamente que los derechos de los venezolanos se van a respetar. Podría ser un cambio de gobierno que decida pagar deuda a costa de los derechos sociales. Eso es perfectamente posible. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es que la sociedad debe, así como igual ocurre con el derecho a la salud y el derecho a la educación, es decir, el hecho de que aquí haya un cambio de gobierno no garantiza que se van a desarrollar, que se le va a dar el presupuesto que necesitan las universidades. Puede ser un gobierno que diga, no, mira, vamos a privatizarla, o el problema de las universidades no es urgente, o no es lo que vamos a atender ahorita. Entonces, nosotros lo estamos poniendo en términos programáticos, en primer lugar, sobre la mesa, y en segundo lugar, tampoco una huelga general, que es el tema de Velázquez, es automáticamente que me va a garantizar a mí un cambio de gobierno. Es decir, tú no puedes llamar por arriba una huelga general que no eres capaz de impulsar, y eso es lo que está pasando con ese llamado. Es decir, una huelga general la desarrollan los que pueden hacerla, y no hemos tenido la discusión, no hemos llegado a la conclusión de que esa sea una solución para lo que sería un cambio de política en Venezuela. No es la conclusión que tienen los demás, no significa que los demás no entiendan, significa que eso no es automático tampoco. Es decir, una huelga general no es que garantiza que aquí va a haber un cambio de gobierno. Entonces, eso es una discusión que tiene que darse, que tiene que desarrollarse, y que tiene que desarrollarse con menos prepotencia. Es decir, no la gente puede estar pensando siempre que tiene la razón. Hay una realidad en los sectores laborales, hay una realidad de capacidad de movilización y de capacidad de lucha también en el sector político. Bueno, cada quien debe estar y tiene el derecho de desarrollar todas sus ideas y todas sus propuestas, pero no sobre la base de
digamos, subestimar la capacidad de otros para pensar. No, el problema no es que los trabajadores deban entender lo que otros quieren que entiendan. El problema es que esta es una lucha y en el desarrollo de esa lucha, este país tiene que llegar al momento en que el salario sea digno, en que la libertad de sindical se respete, en que el derecho a convenir se respete, en que el trabajo se desarrolle como el empleo productivo se desarrolle, porque aquí hay una pérdida de empleo productivo bárbara, y por supuesto que todo eso supone cambios de política en el país. Bueno, esos son los cambios de política que el movimiento de trabajadores está desarrollando a través de esta lucha. Ahora, ¿están conscientes ustedes que el gobierno que nos ha metido en un proceso hiperinflacionario por primera vez en Venezuela, que ha eliminado la contratación colectiva, aunque está consagrado en la Constitución, que ha igualado a todos los trabajadores hacia abajo, bueno, no tiene la más mínima intención de mejorar, bueno, las condiciones de vida de los trabajadores? ¿Están conscientes ustedes de ello? Por supuesto que no tiene la menor intención. Nosotros hemos participado, y yo personalmente, la SAPU ha participado y viene participando en unas mesas en función de discutir eso, la respuesta de la mesa en el caso del tema de las tablas y de la violación de los contrato colectivo, es que eso está en un consejo superior, eso lo elevaron a un consejo central de planificación, que es donde está planificación, finanzas y tesorería, y que entonces ellos lo van a discutir, o van a tomar la decisión ahí, y nuevamente se está violando el derecho a decidir. Nosotros hemos dicho, nosotros no estamos negociando derechos, nosotros estamos exigiendo que los derechos se cumplan y simplemente en lo inmediato, y sentarnos a discutir nuevas condiciones de trabajo. Por supuesto que es evidente que esa es la política del gobierno, y esa es la política que hay que enfrentarla, y hay que enfrentarla en lo concreto. Es decir, uno no lucha por la libertad en abstracto, uno lucha para que suelten a los presos políticos, una lucha para que le respeten su libertad sindical, o que le respeten su libertad de tránsito, todas libertades hoy violadas, o su libertad de expresión y de información, todas libertades hoy violadas en Venezuela. Son libertades que son derechos que se preservan en la lucha concreta por el derecho como tal. No es una cosa abstracta, bueno, hasta que cambie el gobierno yo me voy a sentar a esperar que los partidos políticos lo logren con una huelga general y mientras tanto no hago nada. No, aquí nosotros tenemos que enfrentar esa política del gobierno, y es lo que están haciendo los trabajadores en la lucha concreta por los derechos concretos que están siendo violados. Y sí, esa es la posición del gobierno, no respetarlo. Bueno, la posición nuestra es que nosotros vamos a luchar hasta que ese derecho sea restituido. Ahora, yo le pregunto a Keta Stefani por qué ha sido imposible llegar a acuerdos. Es decir, sobre todo, y es una inquietud que le he trasladado a varios dirigentes de oposición, analistas en este espacio, tomando en cuenta que es la crisis más profunda de la historia de Venezuela, es decir, que ha provocado el éxodo más grande que se conozca en América Latina. ¿Qué pasa? Que es imposible llegar a acuerdos mínimos para hacer frente a esta situación. Se lo pregunto a título personal y como dirigente sindical. Sí, mira, nosotros en el sector de trabajadores estamos logrando esos acuerdos. Es decir, realmente ha habido una articulación de sectores mucho más amplios de lo que hasta ahora habíamos logrado articular. Nosotros en la Unidad de Acción Sindical y Gremial, o a través de organizaciones como SADE, se había logrado articular algunos sectores. Realmente en la protesta de ayer estuvieron involucrados, participando muchos más sectores de trabajadores que antes no se habían sumado. Ese es un proceso que viene de unificación, de articulación de los, respetando el perfil de cada quien y la posición política de cada quien, que viene desarrollándose en un objetivo común. Es decir, la unidad sí es posible construirla. Ahora, en el caso del tema de la falta de unidad en los sectores políticos de oposición, bueno, tal vez esas sean agendas que son definitivamente imposibles de conciliar. Es decir, unos plantean una ruta democrática, otros plantean una ruta insurreccional y otros plantean una ruta que vengan a invadirnos. Bueno, son rutas que son imposibles de conciliar. Yo lo que creo que tienen que hacer los partidos políticos es fortalecerse. Bueno, usted plantea ese camino, tiene que fortalecerse y tienen que generar, tienen que crecer. Tienen que organizar. No me expresé bien. Mi inquietud viene en la siguiente dirección. ¿Por qué no ha sido posible que todos los sectores de la sociedad, porque esto nos afecta a todos? Aquí nadie se escapa de una hiperinflación de 10 millones %, solo aquellos que tienen acceso al erario público y a dólares preferenciales. Pero ¿por qué ha sido imposible que los sectores en general, le pregunto a Keta Stefani, no los partidos políticos por su lado, los sindicatos por el otro, bueno, lleguen a acuerdos mínimos para afrontar esta situación?
los sectores sociales se vienen articulando. Los sectores de trabajo por un lado, por otro lado, que donde participan también los sectores sindicales, se viene desarrollando una articulación con los sectores vecinales, organizaciones de derechos humanos, etcétera, etcétera, a través de Venezuela Unida No Se Rinde, es decir, que surge a raíz de unos eventos en el aula magna. Los sectores sociales vienen intentando articularse. Ahora, hay una situación real. Los niveles de organización de la sociedad venezolana son bajos. Entonces, tú has logrado ir acercándote y articulando con los sectores ya organizados. Pero hay un trabajo de organización por hacer. Hay una gran cantidad de la población que no está en ningún colegio profesional, en ningún sindicato, en ninguna asociación de vecinos, en ningún movimiento o corriente que no está organizado. Y ese es un trabajo que hay que desarrollar. Nosotros, además de esto, estamos también desarrollando unidad con el magisterio, que ha sido difícil. Históricamente debería haber sido más fácil para FAPU, porque somos los que ejercemos la docencia en los distintos niveles de la educación formal. Sin embargo, ha sido más difícil. Porque hay muchas federaciones y no lo hemos logrado, pero se está trabajando en eso y ya hemos avanzado, ya logramos con la Asamblea Nacional la declaratoria de la emergencia humanitaria compleja de la educación. Es un trabajo que se hizo conjunto entre los profesores universitarios, los profesores de básica y media y la diputada de la Asamblea Nacional. Es decir, eso es una cosa que se viene avanzando, es una cosa que no se logra de la noche a la mañana, y aquí en Venezuela se perdió un tejido de organización importante con todos estos procesos de los últimos años. Es decir, el chavismo optó un conjunto de movimientos, por ejemplo, los movimientos ambientalistas eran mucho más fuertes antes, y hoy se necesitaría que tuvieran la fortaleza que tenían en los años 90. Esa es una cosa que no se resuelve de la noche a la mañana. La articulación se está produciendo entre los que existen, pero hay que generar nueva organización y hay que generar y hay que incorporar a la población, porque la mayoría de la población no está efectivamente organizada. Nosotros con algunas organizaciones llegamos a los distintos rincones del país. El caso de la educación y de la salud, porque en cualquier pueblito, en el rincón más apartado en Venezuela, hay una escuelita, puede haber un dispensario. Nosotros podemos llegar, pero eso es un esfuerzo que no es de salir a lanzar consignas o que no acepta personalismo. Es un esfuerzo de organización, es un trabajo que no se ve, que no se difunde, pero que es el trabajo que se está haciendo. Gracias, ¿qué tal, Estefany, por atendernos, acompañarnos estos minutos? Bueno, ofreciendo detalles acerca del conflicto en el sector de las universidades. Ella es secretaria de Actas, Memorias e Información de la Federación de Asociación de Profesores Universitarios, FAPUB, y expresando opinión en general en torno a esta crisis monumental, algunos la califican como catástrofe, que nos ha tocado vivir, que afecta a todo el mundo, y la necesidad de organización. Esa es, sin duda alguna, la salida. Hacemos una pausa, ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Correr descalzo. Estás en la playa un fin de semana. ¿Cuántos hemos caído en la tentación de correr descalzos por la orilla? Entre corredores, actualmente existe un debate sobre correr descalzos o no. Escucha algunos de los argumentos y tú decides. Para los seguidores de correr descalzos, la investigación indica que 100 gramos de peso extra en los pies disminuye el paso de la carrera en 1%. ¿Te parece poco? La matemática dice que un par de zapatos de 280 gramos te hará un 5% menos eficiente. Agrégale un 5% a cualquiera de tus tiempos y verás el resultado. Más de 5 minutos de diferencia. Para los que apoyan correr con zapatos, en primer lugar buscan la protección de objetos peligrosos y luego se espera el control de amortiguación y o del movimiento, dos de los factores relacionados con la prevención de lesiones. Pero ahora saltan los corredores de pies descalzos para defenderse.
Al correr descalzos, el cuerpo se pone en alerta y dedica toda la visión, músculos, huesos, tendones y estructuras de soporte de los pies para tener el mejor control posible. Dicho estado hace que se pueda controlar mejor las fuerzas que se perciben durante la carrera. Los corredores con zapatos no se hacen esperar. Los podólogos afirman: algunas superficies suaves como la arena mojada aumentan la probabilidad de lesiones. Un punto en común: se puede caminar descalzo por la casa, hacer ejercicios para fortalecer el pie o correr hasta 1 kilómetro descalzo. Un dato interesante: los estudios que apoyan correr descalzo han sido realizados en su mayoría por antropólogos. Aún queda mucho que descubrir antes de apoyar esta decisión. Cada quien que tome la suya. Yo, por ahora, me pongo mis zapatos. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y me dicen que está en la línea telefónica Iván Freites. Buenos días. Iván Freites, buenos días. Me dicen que se cayó la llamada. Ya hemos comentado con ustedes, incluso dedicamos programa a hablar sobre lo que está ocurriendo con los servicios públicos en nuestro país, en franco deterioro, una situación que por cierto no tiene justificación por falta de dinero. Una administración que en los últimos 20 años siempre lo subrayamos, porque no hay que olvidar que durante estos años han manejado más de 1 millón de millones de dólares, muchos de los cuales supuestamente han sido destinados a los servicios públicos, concretamente al sector eléctrico, y nadie sabe hoy día dónde están, más allá de algunos casos que hemos conocido de cuentas en Andorra, en España, en los Estados Unidos, incluso en Suiza.
es lo que está ocurriendo con los servicios públicos. Esto incluye lamentablemente también la telefonía. Queremos conversar con Iván Freites acerca de lo que está ocurriendo con el sector que representa, el sector petrolero, la situación de los trabajadores, la que fue una referencia, hablo de la industria en nuestro país, para incluso discutir contrataciones colectivas en algún momento en Venezuela. Bueno, hoy sufre también la sangría de trabajadores porque sencillamente no les alcanza ni siquiera para comer. Iván Freites, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, María Alejandra. Un gusto estar con ustedes nuevamente. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo le pedía una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo con los trabajadores en el sector que representa y si ustedes van a participar en este encuentro que se ha convocado para los días 7 y 8 de noviembre. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, lo primero es que es el plan se está ejecutando, el plan del gobierno, que es lo primero es acabar con las organizaciones sindicales. Las organizaciones sindicales son la autodefensa de los trabajadores del mundo, y aquí hay una arremetida contra las conquistas que hemos tenido los trabajadores a través de la historia. ¿Qué buscamos nosotros con esta lucha que se está dando a nivel nacional en todas las áreas y en todos los sectores del país? Que los derechos violentados que actualmente el gobierno pretende imponer, sean restituidos. Pero ¿cómo lo vamos a restituir? Mediante esas luchas. Nosotros tenemos una conquista muy importante, que es la conquista del contrato colectivo, y la conquista política más importante de los trabajadores, la conquista política, que es el salario. El salario está en juego en Venezuela. Se quiere imponer un modelo importado de Cuba, se quiere imponer en Venezuela. Y de allí la importancia de las acciones que estamos haciendo a nivel nacional, sobre todo en los sectores más importantes del país, las empresas básicas, la salud, la educación y sobre todo el sector petrolero y eléctrico. Este martes vamos a tener unas acciones en la faja petrolífera del Orinoco, y de allí le diremos al país cuál va a ser las acciones que vamos a tomar inmediatamente. El encuentro, por supuesto, los trabajadores, mientras nos articulemos, estamos haciendo acciones. El encuentro deberíamos participar todos los sectores. Ojalá que todos los sectores estemos presentes allí. Es importante, pero estas acciones tienen que ir de las acciones petitorias a las acciones más contundentes para poder recuperar nuestros derechos violentados. ¿Y cuáles son las acciones contundentes? Porque aquí se le pretende decir al país que un derecho y una conquista de los trabajadores del mundo, como es la huelga, es violenta. No, es todo lo contrario. La huelga es para restituir derechos violentados, derechos que han sido vulnerados, derechos que han sido robados, como ha pasado en Venezuela actualmente. Ahora, dos inquietudes. En principio, no sé si puede adelantar algo de lo que se va a anunciar, es decir, los acuerdos que hay entre distintos sectores de los trabajadores en nuestro país, esto de cara a la próxima semana. Y en segundo lugar, si lo que está ocurriendo en la industria, por ejemplo, esta paralización de 4 destiladoras en la refinería de Cardón, o la reciente explosión en un centro de llenado de PDVSA en Guatire, responde al éxodo masivo de trabajadores. ¿Qué puede comentarnos sobre estos dos temas? Sí, en los últimos días se han venido dando situaciones de accidentes, y son accidentes que no son comunes. Hay accidentes que nosotros buscamos evitar, pero estos accidentes que se han dado, sobre todo en la refinería Moai y en la petroquímica del Tablazo, y lo que pasó también en Guatire, y también pasó en Bajo Grande, hubo un muerto. Toda esta situación es lo que está buscando el gobierno, lo que están buscando los que tienen aquí en Venezuela su centro de operaciones, las mafias que están enquistadas en PDVSA, que es que los trabajadores abandonen sus sitios de trabajo. ¿Qué es lo que están buscando ellos con esto que está pasando? Que no tengan nadie que denuncie, no tengan nadie que les controle todo lo que está pasando. Aún así, los trabajadores nos mantenemos en las áreas,
¿Y qué pasó? Es muy importante que la gente sepa qué pasó ayer. Ayer, con PDVSA envió un comunicado, el Recursos Humanos de PDVSA, donde las utilidades de los trabajadores petroleros, que hasta este mes nosotros nos cobrábamos el 33.33% de nuestros ingresos anuales. Bueno, PDVSA de manera unilateral está llevándonos a 112 días. 112 días equivale a que nos están quitando por lo menos 8 días de nuestras utilidades, que eran ese 33.33%, eran 4 meses, que son 120 días. Entonces es un desmontaje, una política de desconocer todos los derechos laborales, de robarse todas las conquistas laborales, de tal manera de que los trabajadores abandonen no solo PDVSA, sino que los venezolanos abandonemos el país. Es una política internacional, y sobre todo cubana y china. Los chinos son especialistas en violentar derechos de los trabajadores. Los chinos tienen políticas que los zapatos de seguridad son alpargatas. Iván Freites, gracias por atendernos, acompañarnos en la Federación de Trabajadores Petroleros, expresando opinión acerca del tema que hemos debatido la mañana de hoy. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nueva York, Margarita. En Tripling con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o reservaciones@tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con algún mensaje a través de distintas vías. A través del Twitter, Gustavo Trujillo nos dice lo siguiente: buenos días. ¿Por qué no existe unidad ni acuerdos en la oposición? Simplemente por los intereses individuales, sin pensar realmente en el bienestar global del país, como siempre. Por eso no tienen propuestas para convencer al pueblo, opina el señor Gustavo. ¿Qué dicen a través del sistema Tilo, Argenis? Nos dice Luis Montero: si no toman todas las instancias de poder, los pensionados y trabajadores activos, será destruido totalmente sus contratos y beneficios y demás. Otro oyente nos dice, Rafael Pérez, pregunto, ¿existe PDVSA? Lo que existe son 180.000 trabajadores que no producen nada. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García y Jessica Selgrad. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz fin de semana.
Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR